Con ustedes, Enrique Arbeláez Mutis. Conversatorio. Miguel de Cervantes Saavedra. Bienvenidos al tercer conversatorio de Miguel de Cervantes Saavedra. En todos los capítulos que hemos tenido y los que vamos a tener y que ustedes van a disfrutar, obviamente. En este momento yo quisiera hablar de uno de los pasajes más importantes que hay en este libro y en donde se refleja precisamente el pensamiento, las virtudes y los mensajes que da Miguel de Cervantes frente a su obra extraordinaria y universal. Y es precisamente que el buen gobierno que se imagina Miguel de Cervantes lo hace con Sancho Panza cuando lo envía a gobernar las islas de las Baratarias. Entonces habla precisamente del buen gobierno. ¿Hacer un buen gobierno qué es? Ellos hablan, Sancho Panza y el Quijote, de hacer las cosas con sentido común. Y el sentido común simplemente es la sabiduría que hay en las chozas, no la sabiduría que hay en los gobiernos, en los grandes, por decirlo así, monumentos que se hacen a los reyes o en los grandes capitolios hoy en día. Es simplemente la sabiduría que debe haber popular para saber gobernar. Entonces, entre ellos habla Sancho de que lo primero que debe hacer como gobernante de las islas de las Baratarias es limpiar la ínsula. Limpiar la ínsula quiere decir que todo lo que es inmundicia, que es mugre, pero el mugre lo habla es desde la falta de virtudes, desde la corrupción, desde el mal pensamiento, desde la envidia, desde el delito, desde los jueces mediocres y todas estas circunstancias que rodean un mundo malo. Entonces él dice que limpiar en esos momentos no solamente es quitar toda esa inmundicia, él habla de los zánganos y dice que los zánganos en un pueblo, en este caso la ínsula, se portan como aquellos abejorros que se llevan todo lo que las hormigas hacen y que tienen que llevar a su nuevo reino popular, por decirlo así. Entonces que se portan, se roban todo, se quedan con todo y disfrutan del manjar de los pobres, de lo que hacen las hormigas, supongamos, o de la miel de las abejas. Estos mensajes son muy importantes porque esos abejorros él quiere indicar que son los corruptos, los ladrones, los holgazanes, los perezosos, los zánganos, aquellos que viven de la pereza y que disfrutan de las mieles de los obreros. Entonces es una parte muy importante porque él dice que las abejas son los obreros y los obreros en ese caso los asemeja como los campesinos, los sabios de las chozas, pero que alguien les arrebata la dignidad, la calidad de vida y que esos son precisamente los reyes, los grandes piratas que han tenido los gobiernos, los ladrones, los corruptos. Esas partes es muy interesante. Otro de los mensajes que da Miguel de Cervantes es el castigo. Y entonces todo el mundo decimos que la sangre, la letra con sangre entra. Y ellos dicen, no, es la letra con dulzura y amor y se sueña mejor. Y esto es muy bueno porque es que nosotros aprendimos durante el transcurso de nuestra enseñanza y los educadores nos dieron fue palizas. Y palizas también dan en la casa. Y entonces así no entra la educación, así no puede entrar la enseñanza. Uno por eso dice que en la casa se educa, en la escuela se enseña y en la calle se aprende. Y esta gran sabiduría de ellos es que hay que hacer buena relación, solidaridad, tanto en las instituciones, en las relaciones humanas, y aprender realmente, pero desde la alegría, desde la enseñanza sana, desde la dulzura, desde el amor, desde la convivencia y el respeto con el ser humano. Y también hablan acerca de las buenas relaciones que debe tener el hombre y la naturaleza, es decir, disfrutar del mundo, la enseñanza, casi así como la alegría de leer, la alegría de vivir, el aprendizaje.
y que debe ser un aprendizaje que se haga desde una forma muy alegre y una forma bien relacionada, y que no es con el castigo ni con el látigo. Lo mismo habla en el gobierno de los jueces, que los jueces tienen que ser discretos, pensantes frente al demandante y al demandado, administrar justicia con buen conocimiento, analizando muy bien los hechos, siendo justos, dándole a cada cual lo que merece y el castigo que se merece. Entonces, en la isla de las Baratarias, Sancho Panza tiene varios casos de estafa, de engaños, de la prostituta que también engaña, pero del que busca la prostituta para también engañarla. Y todas estas cosas él las resuelve con una sabiduría espectacular, y todo el pueblo incluso a lo último sufre cuando él se va, pero él dice que deja una gran huella en su gobernanza. Todos estos pasajes del buen gobierno de Sancho Panza en las islas de las Baratarias es lo que quiere decir Miguel de Cervantes Saavedra, es que los buenos gobiernos deben de emprenderse desde la sabiduría popular, y entonces es un buen consejo frente a los derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, porque la idea de él es tan universal y tan hermosa que todas las constituciones deberían de darse desde la enseñanza, desde la lectura de la literatura, y por eso es muy importante que se recoja la literatura para poder comprender el mundo y reflejarlo en las constituciones y en los buenos gobiernos. También habla del chisme como una que produce dolor y graves consecuencias. Habla también de procurar buscar la verdad, que esa parte es muy importante, porque todos los gobiernos malos son malos porque nunca se basan en la verdad, y el gobierno de Sancho Panza era buscando la verdad, porque en la verdad donde está la confianza, el depósito de la confianza que se puede dar. Cuando hay confianza y se busca la verdad, los mejores gobiernos son aquellos que reinan sobre la verdad y no sobre la mentira. Entonces eso es otra enseñanza extraordinaria. Otra enseñanza que nos da es el destierro, porque ese destierro lo vivió Cervantes precisamente, y él habla que el peor de las cosas en el mundo es el destierro, y cuando a ellos los destierran porque los sacan de los escenarios donde van como locos con su asno, con su rocinante, y pasan por todas partes y enseñan y todo eso, a veces son rechazados, y ellos sienten eso como el destierro, como la gran desgracia, pero ellos siguen para adelante y para adelante y para adelante en su locura y en sus ilusiones, pero también haciendo de la nada algo espectacular, haciendo de la nada la fantasía, sacando las realidades del mundo, inventando, creando imaginarios espectaculares y todo esto. Por eso la obra de Cervantes es totalmente majestuosa por tanto que enseña. Habla que el mayor pecado que hay en el mundo es el desagradecido, y esa es una gran realidad, porque es que lo que enseña aquí Cervantes es que a mucha gente se le hacen grandes favores y corresponden al favor con una envidia, con una injuria, con un rechazo a quien hizo el favor. Eso sí que es extraordinario, porque hoy en día eso se ve eso es lo que critica todo el mundo frente a la gran desgracia humana, es que hay mucha gente desagradecida. Pero también hay unos pasajes donde dice que no se venda por tan poca cosa. Por eso el Quijote le dice a Sancho Panza: vos no sos cualquier cosa, yo no soy persona que doy limosnas a limosneros, tú no eres para mí un esclavo, tú eres para mí un amigo. Entonces, y los amigos no pueden vivir de limosnas, tanto los amigos, pero también en un buen gobierno las personas no deben de ser mendicantes, ni ser parásitos de cualquier cosa, sino vivir con dignidad. Eso es lo que enseña el Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes Saavedra, reflejando su alma y su espíritu en el Quijote, es que no vivan de migajas, porque es que la dignidad del ser humano no está para que le den migajas. La persona que conoce, que tiene virtudes, que tiene honradez, que busca la verdad, que es luchador, que es un buen líder, no puede vivir de migajas. Tiene que tener una dignidad humana por encima de cualquier cosa. Otra cosa en estos pasajes
extraordinarios es que ellos hablan de que hay que reflejar mucha de nuestra conducta, estudiar la conducta del animal, porque en los animales está el reflejo de una buena familia, de una buena organización social. Entonces habla de las abejas y las hormigas y el ejemplo que da cualquier animal reflejado en sus hijos, en el amor a sus hijos, las aves con su nido, los animales criando a sus propios hijos, pero también dándole la libertad cuando ya le han dado todo. Entonces él también dice que hay que dejarlos libres también a los hijos, pero hay que darles esa libertad con el amor que se merecen y con la dignidad como seres en el mundo. Es decir, hay que dejarlos volar cuando necesitan de la libertad y que no hay que darles sino hasta el grado en que es la necesidad, es decir, hasta donde crecen y darles la libertad. Tampoco mantenerlos por toda la vida, sino que hay un momento dado en que hay que darles las alas para que vuelen, pero de todas maneras el mensaje es criar con humildad, con amor, con cariño. Esos son otros de los mensajes que da frente a estas situaciones. Una de las partes más importantes es que al villano, al corrupto, al ladrón, es muy difícil transformarlo, porque esa es la vida de ellos. Es decir, la vida del villano, del ladrón, del bandido, es que siempre vivirá así. Y entonces hablan en un momento en que no gaste el tiempo tratando de transformar un pícaro, un ladrón o un bandido, porque ellos viven de eso. Eso es muy bello, porque lo que quiere decir con esto es que hay que crear nuevas generaciones, hay que crear nuevos seres humanos, construir nueva dignidad en el ser humano, pero frente a los que han de nacer, a los que han de vivir desde ahora en adelante. Eso nos lo enseña incluso nuestro gran escritor Gabriel García Márquez. Acabemos esto ya y empecemos de nuevo. Y también lo dice William Ospina en Parar en Seco, esa gran obra, que son como volver un país que tiene que renacer. Y entonces cuando Sancho Panza va a las islas de las Baratarias, por eso es que dice que voy a quitar todo lo malo que hay en esta ínsula para empezar una nueva transformación y una nueva gobernanza y un nuevo gobierno. Y como hace un nuevo gobierno, esa es la mejor invitación que nos da Cervantes Saavedra. Hay que acabar con lo malo para volvernos a organizar y ponerle una orden, un ordenamiento humano a la vida. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.